Hoy vamos a estudiar dos modelos matemáticos que involucran ecuaciones diferenciales de primer orden. Uno va a ser la ley de enfriamiento-calentamiento de Newton y el otro va a ser un problema de mezclas. Estos problemas los pueden encontrar en el capítulo 1 del libro de SIL de ecuaciones diferenciales. Bueno, aquí el problema es muy intuitivo, ¿verdad? El planteamiento del problema es muy intuitivo. Em, la rapidez con la que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del medio que lo rodea. Vamos a suponer, por ejemplo, que en una habitación la temperatura es de 20 grados centígrados y que sacan del refrigerador un cubo de hielo, ¿verdad? Eh, Ese cubo de hielo se va a la temperatura de ese material que forma el cubo de hielo va a ir cambiando dependiendo de cómo se va a interactuar con la temperatura del medio. Em, si entonces lo que esperamos es que la temperatura de lo que era el cubo de hielo se vaya incrementando conforme el tiempo pasa. Entonces va a ser proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del medio. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una taza de café que está recién hecho, ¿verdad? Que está muy caliente. Y si la temperatura del medio es de 20 grados centígrados, lo que esperamos es que conforme transcurre el tiempo, esta temperatura vaya decreciendo. Entonces, este sería el modelo, ¿verdad? El cambio en la temperatura con respecto al tiempo es proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo que estamos observando menos la temperatura del medio. Esta temperatura del medio puede ser constante o pudiera estar también variando, en cuyo caso pues habría aquí una ligera complicación en el modelo. Eh, escrita ya como una ecuación diferencial, tenemos esta ecuación. Y esa ecuación vamos a resolverla en este momento. Entonces tendríamos el cambio de la temperatura con respecto al tiempo es igual a K por T menos K por T sub M. En este caso, se está suponiendo que T sub M es una constante y entonces podemos reescribir el modelo como la derivada de T con respecto al tiempo menos K por T igual a menos K por T sub M. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Es lineal y es no homogénea. Es no homogénea por el término constante que está del lado derecho de la ecuación. Entonces, el factor integrante. Vamos a multiplicar por el factor integrante. Que en este caso estaría definido por mu de t igual a la exponencial de la integral, y en este caso tenemos aquí que el coeficiente de t es menos k. Entonces es e a la menos k por t. Omitimos la constante de integración, puesto que necesitamos únicamente una función por la cual multiplicar la ecuación diferencial y que nos permita reexpresar el lado izquierdo de la ecuación para poder integrarla.
Entonces, multiplicamos por el factor integrante y tenemos e a la menos k por t, por la derivada de t con respecto al tiempo, menos k por e a la menos k por t, es igual a menos k por e a la menos k por t sub m. Verificamos que el lado izquierdo de la ecuación se puede expresar como el factor integrante, la derivada del factor integrante por la función. Entonces, nada más lo verificamos. Sería la primera función por la derivada de t más t por la derivada de la función, que es este coeficiente. Y entonces integramos con respecto a t. Tendríamos entonces del lado izquierdo, la integral sería e a la menos k por t por la función t. Esta función depende de t. Y del lado derecho tenemos las constantes y luego la integral de e a la menos k por t, que sería e a la menos k por t entre menos k más una constante de integración. Y entonces tenemos que t, que depende de t, la podemos expresar como t sub m. La exponencial se cancelaría al despejar t, más c por t sub m. Quizás valga mejor la pena expresarlo así. Resolvamos el siguiente ejercicio. Un termómetro se cambia de una habitación cuya temperatura es de 70 grados. Entonces, la temperatura T de T va a ser la temperatura del termómetro que en este caso está medido en grados Fahrenheit. La temperatura del termómetro al tiempo T, que va a estar medido en minutos. Al tiempo cero, como la habitación tiene una temperatura de 70 grados, entonces esa es la temperatura que marca el termómetro. Y en el exterior, la temperatura del aire es de 10 grados. Entonces, la temperatura del medio es de 10 grados. Después de medio minuto, el termómetro indica 50 grados.
¿Cuál es la lectura del termómetro después de 1 minuto? ¿Y cuánto tiempo le tomará al termómetro alcanzar los 15 grados? Vamos a aprovechar que ya resolvimos antes la ecuación y entonces sabemos que el modelo sería este, ¿verdad? Y que seguiríamos los pasos que hicimos antes en general para resolverlo y tendríamos que T de T es igual a la temperatura del medio por 1 más una constante. Voy a omitir el subíndice 1 de E a la K por T. Entonces, la temperatura del medio, en este caso, es igual a 10. Voy a omitir las unidades. 1 más C por E a la K por T. Vamos a utilizar la condición inicial y este otro dato después de medio minuto para determinar la constante C y la K. Entonces, aplicando la condición inicial T en 0 igual a 70, tenemos que T en 0 es igual a 10 por 1 más C por E a la K por 0, ¿verdad? Que sería ahí un 1, es igual a 70. Entonces, despejamos C. Tendríamos que C es igual a 7 y luego le resto 1, ¿verdad? Entonces, C es igual a 6. Y ahora evaluamos T en 0.5 igual a 50. Entonces tenemos, vamos a escribir ya en esta función, vamos a sustituir C por 6 y ahora vamos a evaluar en 0.5. Entonces tendríamos T en 0.5 es igual a 10 por 1 más 6 por E a la K por 0.5 es igual a 50. Entonces, tendríamos que 6 por E a la 0.5 por K es igual a 5 menos 1. Y de aquí tendríamos que E a la 0.5 por K es igual a 4/6, ya pasando el 6 dividiendo,
y aplicamos logaritmo natural, entonces tendríamos que sería 0.5 por k es igual al logaritmo natural de 4 sextos, esto como argumento, que es lo mismo que 2/3, y por lo tanto, aquí k sería igual a 2 por el logaritmo natural de 2/3. 0.5 lo pienso como un medio y entonces de ahí 2. Y por lo tanto, t de t es igual, ya con las constantes c y k determinadas, sería igual a 10 por 1 más 6 por e a la 2 logaritmo natural de 2/3 por t. Esta ya es solución única al problema de valores iniciales, pero todavía falta para terminar este ejercicio, ¿verdad? Todavía nos piden cuál sería la temperatura en 1 y hallar el tiempo en el que la temperatura es 15 grados. Ahora, vamos a hallar la temperatura al minuto 1. Entonces tenemos T en 1 y ya simplemente sustituimos en esta función. Tendríamos que es 10 por 1 más 6 por E a la 2 logaritmo natural de 2/3 por 1. Y evaluamos. Esto es 10 por 1 más 6. Y como este coeficiente en el logaritmo pasa como exponente, la exponencial y el logaritmo, que son funciones inversas, se cancelan en cierta manera y queda únicamente el argumento, que en este caso sería 2/3 al cuadrado. Entonces queda 4/9. Gracias. Sí. Por lo tanto, después de 1 minuto, la temperatura del termómetro es de 36.7 grados Fahrenheit aproximadamente. Y ya nada más falta encontrar tau 1, tal que ahora finalmente tenemos que t en tau 1 es 10 por 1 más 6. Nada más voy a sustituir t por tau 1 en la solución a la ecuación, al problema de valores iniciales. Por tau 1 que sea igual a, ¿era igual a qué? Tau 1 que sea igual a 15. Bueno, esto ya nada más es álgebra.
Entonces, tenemos que el 10 lo vamos a pasar dividiendo y luego le restamos un 1. 15 décimos menos 1 y todo esto por un sexto de una vez. Y expresamos entonces, mm, bien, entonces, después de estos pasos algebraicos, llegamos a que el tiempo en el que se alcanza una temperatura de 15 grados Fahrenheit es 3.06 minutos.